puede llegar a fallecer también por esto, porque es lo que hemos estado viendo en información en diferentes portales de noticias. Así que para hablar acerca de este tema, para comprenderlo también y para entenderlo, le vamos a dar la bienvenida al doctor Juan Saavedra. Él es infectólogo. Vamos a hablar hoy de hantavirus. Buenos días, doctor. Hola, doctor. ¿Cómo está? Hola, Doc. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, doctor. Buenos días. Claro, es que cuando nos dicen virus, ya todingo mundo se empieza a alterar, ¿no ves? Y se va al mercado. ¿Cómo está, doctor? Ya pensamos que viene la próxima pandemia ya. ¿No ves? Ya tengo ya arroz, azúcar, papel higiénico, todo. Ya. Todo fue a Ya comprarse. tiene un cuarto de aislamiento en la... Claro, directo, ¿no ves? De aquí nadie entra, digamos, ¿no ves? ¿Cómo está, doctor? Con el anuncio de no entrar. Correcto. Oiga, doctor, ¿por qué nace nuevamente y se habla del hantavirus? Bueno, le comento que esta enfermedad se la conoce desde mayo del año 93. Ya. En Estados Unidos hay una zona en la cual coinciden 4 estados, que es Nuevo México, Colorado, Arizona y Utah. En esa zona se infectaron una pareja de jóvenes, 19 años el varón, 21 años la mujer. Se infecta primero la mujer y a los 3 días el varón termina muriendo. Los dos mueren porque presentaban fiebre, dolores musculares y rápidamente desarrollaron insuficiencia respiratoria. A partir de esos 2 casos, hubieron 17 más que terminaron muriendo en esa zona. Ese fue el primer reporte en Latinoamérica del hantavirus y en esa época se supo que la enfermedad empieza como si fuera gripe, rápidamente complica el pulmón y el corazón, y si la persona no asiste a un centro médico en el cual haya ventilador mecánico en terapia intensiva, terminan muriendo. Ese fue el estudio más importante que se hizo. Bueno, eso fue el 93. El 96, han escuchado ustedes, hay una población muy bonita al sur de Argentina que se llama Bariloche, Ya. que es el destino de todos los bachilleres. Allá uno termina el bachillerato y su premio es una semana en Bariloche. Sí. Bueno, en esa zona de Bariloche es un lugar muy bonito, muy turístico, donde alquilan cabañas y las cabañas permanecen cerradas, ¿no? Mientras no lo usa el pasajero. ¿Qué es lo que pasaba? Que las personas entran a la cabaña y hacen limpieza rápidamente, barriendo pisos, limpiando mesas, etcétera, sin tener el cuidado de colocarse el barbijo, rociar previamente los pisos y los muebles con hipoclorito de sodio, de tal manera que al hacer esa limpieza generan aerosoles y se infectan con el virus. ¿Cómo llega el virus ahí? En esa zona hay un virus que se llama los Andes Sur, Ya. porque la cordillera de los Andes es grande en Argentina, de tal manera que han dividido al virus los Andes en 3 grupos, ¿no? Los Andes Norte, que está en Jujuy, los Andes Centro, que está en Mendoza, y los Andes Sur, que está en Río Negro, Neuquén y Bariloche. Entonces, el virus, el hantavirus argentino de esa zona, de la zona sur, aparentemente es el más infeccioso. ¿Por qué? Porque en el brote del año 96, yo en esa época estaba haciendo mi especialidad en Argentina y muchos pacientes fueron trasladados desde Neuquén hasta Buenos Aires, se infectaron de persona a persona. O sea, los primeros casos fueron personas que estaban paseando por Bariloche, haciendo su actividad. Imagínense, Bariloche es como Suiza, ¿no? Bosques, nevados, lagunas. Nadie puede estar dentro de la casa, pues. Todo el mundo sale a pasear. Entonces, en esa actividad recreativa se infectaron, desarrollaron síntomas y a las personas que los rodeaban también los infectaron. Ahí se estudió mejor la enfermedad y se vio que de todos los reportes del mundo, aparentemente el virus los Andes Sur era el que tenía la capacidad también de infectar de persona a persona. Sin necesidad sin tener contacto, Ya. igual que el COVID, igual que la influenza. Ya. Ahora, en Bolivia tuvimos desde fines de los 90, principios del 2000, siempre hemos tenido casos de hantavirus. Ya. Hay un virus en Bolivia, un hantavirus boliviano que se llama Laguna Negra, que es el que produce la enfermedad. Está en el campo. ¿Diferente al de Bariloche? Es decir, probablemente menos infeccioso que el de Bariloche. Ya. Menos infeccioso que el de Bariloche. Yo tuve la oportunidad de atender el primer caso de hantavirus en Santa Cruz el año 2002. Un médico que fue de vacaciones a su quinta en
Concepción, desarrolló la enfermedad. Él dice, yo terminé de almorzar, me dio sueño, hice siesta, me eché en la hamaca y desperté porque alguien me echó agua tibia en la cara. Entonces probablemente un ratón que estaba pasando por ahí, Lo meó. exactamente, se orinó y le cayó el líquido Ya. y se infectó. La infección está en un roedor especial. Ya. En Bolivia el roedor es diferente al de Argentina y es diferente al de Estados Unidos. En Bolivia el roedor que se ha estudiado y que transmite la enfermedad se llama Calomis laucha. No es el ratón colilargo que está en Argentina, es diferente. Entonces este ratón se infecta y no produce síntomas. Entonces el ratón no desarrolla enfermedad, el ratón elimina el virus por la orina, por la materia fecal y por la saliva. Entonces, por donde va, se alimenta y va diseminando el virus. Entonces, si alguien va y barre o se apoya y no se lava las manos, luego Lleva la boca, lleva la los mano a la ojos. boca, a los ojos, se contamina. Ese es el mecanismo original de infección. Pero lo que se vio que en el virus argentino, en el de los Andes, la persona que desarrolla la enfermedad puede transmitir la enfermedad a los que están cerca. Ya. Ese es el mecanismo por el cual ahora, digamos, la Organización Mundial de la Salud sacó una alerta en el sentido de que hay que tener precaución, pero no hay riesgo de que haya una epidemia y menos una pandemia, ¿no? No hay riesgo. Entonces, Respiramos, pero pregunto, entonces. mi pregunta es, perdón, o sea, pregunto completamente desde la ignorancia, si ya había esta enfermedad desde hace mucho tiempo, ¿por qué ahora está siendo diferente? ¿Porque es una nueva cepa? ¿Por qué es diferente? No es diferente, no es diferente porque como le digo, el 96 hubo un brote importante, creo que 20 personas se infectaron en Neuquén, en el Bolsón se llama el pueblo, y la mitad fueron derivados a Buenos Aires, y ahí se los atendió. No es diferente porque siempre hay reporte de casos en Argentina, en Chile y en Bolivia. Hay zonas en nuestro departamento, Concepción, San Javier, Guarnes, San Julián, Los Troncos, Montero, son lugares que ocasionalmente, en esos lugares ocasionalmente aparecen enfermos. El año pasado, y el último paciente que yo atendí con hantavirus fue en el mes de marzo, era un ingeniero que se infectó en sus trabajos de agronomía en Los Troncos. En Los Troncos. Entonces, no es una enfermedad que es rara, siempre hay, pero generalmente son pocos casos. ¿Cuál es la ventaja para evitar una epidemia? De que el periodo de incubación es largo, que va de 1 semana a 6 semanas, de tal manera que si uno identifica un paciente, le hace el tratamiento, pero también tiene que preguntar quiénes han estado cerca. Y a esas personas que han estado cerca, que se llaman contactos, hay que mantenerlos en aislamiento durante un tiempo prolongado, por lo menos 4 semanas, para ver si desarrollan síntomas. ¿Y la mayoría se muere? No, no. En el brote inicial de Estados Unidos, la mortalidad fue de más del 70%, porque era un grupo cerrado, un grupo indígena en Estados Unidos, poco acceso a la salud, 70% murieron. En el brote de Argentina, el riesgo de muerte es de 30%. Y la mortalidad que hemos tenido acá en Bolivia es menor al 20%. Es decir, es una enfermedad mortal, pero que si se detecta el caso rápidamente y se empieza el tratamiento, el riesgo de muerte baja significativamente, a pesar de que no hay un tratamiento específico. No hay. Lo que hay que hacer es un tratamiento de sostén. Tampoco vacuna. No hay vacuna. El tratamiento es de sostén, es decir, el paciente presenta fiebre y dolores musculares, sobre todo en hombros, en cadera y en la espalda. Si esa persona en nuestro medio ha estado días antes haciendo una actividad recreativa en el campo o profesional o ocupacional en el campo, existe alto riesgo de que se trate de hantavirus o de dengue, que es endémico de nuestra ciudad. Entonces, lo que tiene que hacer el paciente es no confiarse en los tratamientos que ya conoce. Lo que tiene que hacer es acudir a la consulta médica, mejor si es especializada, para que el médico evalúe dónde ha estado, qué síntomas tiene y rápidamente haga los análisis para confirmar la enfermedad y evitar
la complicación que es la neumonía. El paciente que tiene fiebre y dolores musculares está así durante 1 a 10 días y posteriormente, si tiene una carga viral alta, aparece el daño pulmonar y el daño cardíaco. Entonces los dos pulmones se inflaman, el paciente empieza a tener tos, dificultad para respirar, tiene tos seca, si se le saca una radiografía se ve inflamación de los dos pulmones, va a necesitar gradualmente mayor cantidad de oxígeno y algunos de ellos van a necesitar ser intubados y estar en terapia intensiva, como es el caso que le comenté del año 2002. Entonces, si se hace el seguimiento y el tratamiento adecuado, el paciente va a sobrevivir a la enfermedad. Doctor, si bien ya sabemos que el contagio es por una rata, ¿cómo es que yo me contagio? Agarrando una S, que me quizás el orine, que él haya pasado por mis utensilios. ¿Cómo es que yo me contagio con esa rata y cómo yo contagio si yo tengo cómo contagio a mi persona de al lado? Excelente pregunta. Felizmente el ratón no está en la ciudad. Ya. Porque imagínense que esté en la ciudad. La semana anterior hemos tenido acumulación de basura en todas las calles. Se llenaron de gatos las calles y también de ratones, ¿no? Felizmente el ratón está en el campo. Es un ratón que está cerca de los sembradíos de caña, Es un animalito silvestre. Es un animal silvestre que felizmente está en el campo. No pero está en la ciudad. No, Ya. pero que en el campo se acerca a las casas donde sabe que hay alimento. Ya. Entonces, en Bariloche, por ejemplo, el Ministerio de Salud, le estoy hablando del año 96, sacó un comunicado para educar a la población y decía, lo que tienen que hacer es la basura que se genera, cada día generamos 2 kilos de basura por si acaso, cada día la basura que se genera hay que depositarla en un basurero y hay que ponerle tapa. Y que el basurero no tenga orificios, mejor si es de metal, de tal manera que el ratón, si está merodeando, no va a tener acceso al alimento y no se va a quedar ahí, ¿no? Si la casa tiene orificios, hay que tapar orificios. Entonces, esa fue una parte de la enseñanza que se hizo en Argentina. Y a los turistas decirles, bueno, cuando van a alquilar una cabaña, lo que tienen que hacer es preparar hipoclorito, lavandina, una solución de lavandina, rociar pisos, rociar muebles, colocarse el barbijo, abrir ventanas, abrir puertas para que durante 30 minutos haya ventilación natural. El desinfectante haga su acción en pisos, paredes, y recién la persona que está protegida con guantes y con barbijo proceda a barrer, proceda a limpiar, a sacudir, qué sé yo, o colocar las sábanas y demás, ¿no? Con esas medidas de precaución se ha logrado disminuir significativamente el número de infectados en los turistas. Pero siempre hay alguien que no hace caso. Siempre hay un rebelde que no hace caso y termina infectándose. Doctor, usted nos ha contado durante décadas cómo ha ido evolucionando, cómo se va dando este antivirus. ¿Usted le atribuye entonces a tal vez una hipersensibilidad de la población que hoy se escucha y teme alguna pandemia o estos contagios así, que capaz es por eso que estamos tan preguntones y con tanto miedo? Sí. La experiencia que hemos tenido en el COVID ha sido una experiencia traumática y que ha quedado en nosotros el temor a una siguiente epidemia, ¿no? Vamos a tener una epidemia de seguramente gripe aviar, que es lo que, digamos, hace años ya la Organización Mundial de la Salud ha ido comunicando para que los países se vayan preparando. Y a veces no hay una preparación adecuada, ¿no? Pero ese es el riesgo, que la gripe produce también infección en las aves. Las aves viajan más que nosotros. Vienen desde Canadá hasta el Polo Sur, hasta la Antártida, cada año, y vuelven. Imagínense, ¿quién tiene ese placer de viajar? Lo hacen las aves, y si una ave está infectada, viaja 50 kilómetros, hace su paradita, descansa, se alimenta, contamina el lugar y contamina a las demás aves, contamina las aguas, vuelve a viajar. Entonces, las aves ya están infectadas con el virus de la gripe aviar. Hemos tenido ya casos de muerte de aves en los corrales de Cochabamba y de Santa Cruz también. Siempre hay esa información. Pero todavía no hay muchos casos de contaminación de la ave al hombre. Pero ya va a haber.
Entonces, esa es No la nos pandemia, asuste Ajá. así. Oiga, pues. es la doctor, pandemia que estamos teniendo. ¿ese miedo es el que se ha trasladado al no recibir a este crucero? Exacto. Porque ningún país quería hacerse cargo para no traer esa enfermedad a ese lugar, Exacto. pese a que ya es conocida. Exactamente. Ya. Yo creo que las autoridades de salud de los países por donde ha pasado el crucero han tomado decisiones más que nada en base a las emociones, Ya. más que la parte científica. ¿Y desconocimiento también puede ser? Claro. Porque nunca lo han vivido ellos. Exactamente, Ya. exactamente. Entonces tienen O temor. sea, ¿es desconocido para ellos? Claro. Claro, porque para las solamente se ha autoridades. vivido en Estados Unidos, en Argentina, en Bolivia, Bolivia. y en estos países por donde estaba el crucero, Claro. nunca habían escuchado como que, a disculpar señores, que no lo conozco, digamos, ¿no? Exacto. Ese es el temor, Y el entonces. temor. Claro, va más por temor, desconocimiento. Exactamente, El exactamente. típico dicho, ¿no? Ante la duda mejor no lo dejo pasar. ¿no? Exacto. Ajá. Era como lo hicimos durante el COVID. Claro, No queríamos abrir la puerta a nadie. claro. Nadie quería Hasta que alguien hizo un churrasco, visitas. doctor. Claro, nadie quería recibir visitas. Entonces pasó lo mismo y más bien España, con mayor apertura, recibió a varios pasajeros, Sí. que era lo mejor. Lo mejor hubiera sido que todos los pasajeros del crucero se queden en España. Como que en una cuarentena, digamos. Exacto. Ya. Hay hospitales en los cuales tienen salas donde hay un sistema de ventilación negativa adecuado para estas enfermedades, Ya. donde se mantiene a la persona hasta que elimine el virus y de tal manera que el brote queda controlado. Ya. Pero aparentemente las autoridades que toman decisiones no hacen la consulta a su Ya. personal de salud y toman decisiones hormonales que perjudican a la salud pública en general. Oiga, doctor, hablando de los síntomas, son síntomas bastante comunes que se lo puede confundir con otra enfermedad y hacer otro tipo de prueba y otro tipo de diagnóstico, ¿no? Y peor en este momento donde la chikungunya y el dengue están en su pico más alto, llegar a confundir un antivirus con una chikungunya, ¿no? Exacto, exacto. Sí, porque mire, comienza con fiebre Ajá. y dolores musculares. ¿Hay algún y tipo de dolor examen cabeza. que te dice Sí, esto es lo que tenés? sí, Ya. sí. Entonces, en un paciente que tiene esos síntomas, en este momento tenemos que hacerle el panel tropical, se llama, Ya. para descartar dengue, zika, chikungunya. Ya. Pero además, si ha estado en el campo, Ajá. porque siempre hay que preguntar al paciente dónde ha estado Claro. en las últimas 2 semanas, si el paciente dice yo Ay, estuve- doctor, ¿cómo me va a hacer esa pregunta? Sí, yo misma estaba pensando, ¿no? Yo estuve- Anoche no me acuerdo, pero en la mañana sí, dije, ¿no? pero estuve en San Javier, digamos, visitando. No se le pregunta con quién. Ya. ¿Pero dónde? Si desarrolla la enfermedad, sí, decir con quién estuvo. Ah, ya. Entonces hay que hacer, Avísele porque lo que tiene es contagioso. hay que hacerle la prueba, se hace una prueba que se llama PCR para hantavirus, que Ya. ya la tenemos en el país, que antes no la teníamos. En ese primer caso que les comento del año 2002, tuvimos que mandar la muestra a Buenos Aires Ya. para confirmar. En cambio ahora ya tenemos Ya. los reactivos en Cenetrop, acá, y en La Paz también, en INLASA. Se hace la PCR o se hace la detección de IgM por el método de ELISA para confirmar de que esa persona está con la prueba. Todos esos O términos sea, los aprendimos en el ajá. COVID, ¿no? ¿Eh? O sea, Bolivia no desconoce esta enfermedad. Nosotros ya hemos tenido pacientes con antivirus, ¿no? Exactamente. No es una enfermedad desconocida. No es frecuente, felizmente. Siempre hay reporte de algunos casos, sobre todo que vienen de la provincia, que no es bueno generalizar que todos los casos del virus argentino son transmisibles de persona a persona y que en Bolivia no hay el riesgo de transmisión de persona a persona. ya. Hay que tomar el riesgo de que si uno va a atender, si uno tiene un familiar en la casa que está padeciendo la enfermedad, hay que atenderlo, pero protegiéndose, ¿no? Usando el barbijo N95, no el normalito. no el otro, el barbijo quirúrgico, sino el N95, lavarse bien las manos y desinfectar. Tener el área aseada. Desinfectar Doctor, con tengo una lavandina. pregunta Claro que que puede sonar un poco, no sé, graciosa, pero nace para aquellos que tienen, sobre todo gatos que se alimentan de ratones. Correcto. ¿Se puede transmitir si el gato come el ratón hasta el gato y el gato a nosotros? ¿O Sí. transportarlo en las patas, por ejemplo? Sí, se transmite. Se transmite, pero... ¡Que sí! Pero esto ocurre en el campo.
Ah, solo en el campo. Claro, porque O sea, no lleve a pasear a su gato al campo. No, Es que lo que pasa es que Claro. ese En su casa. ratón que lleva esa enfermedad está en el campo. No son los ratones de aquí de la ciudad, ¿no? No, el ratón que transmite el virus está en el campo. Igual los Ya. perritos pueden causar, quizás que yo llevo con mi perrito, Puede. mi gato al monte y agarre. Puede. ¿Igual? Puede, claro, porque el virus está o sea, el ratón En el suelo. disemina cada día en la orina, en la materia fecal y en la saliva el virus que está ahí. Ya. Entonces, lo único que uno tiene que hacer es poner las manos y listo, Claro. contaminarse. Entonces, los gatos en las patas, cuando se recuestan en el cuerpo, los perros igual, se contaminan con el virus y lo que hay que hacer es desinfectar. Entonces, la persona tiene que, después de hacer, digamos, un paseo por, qué sé yo, Samaipata, ir a escalar al nido de los cóndores, Ya. tiene que desinfectarse bien las manos. ¿Tienen lavarse algún las manos. síntoma los gatitos, digamos, si están contagiados con esa enfermedad, con el antivirus? Los gatos pueden desarrollar síntomas como empiezan con moco, ¿no? Con secreción nasal y terminan muriendo. Si es que han ido al campo. Claro. Si es que han ido al campo. Exacto. Aquí en la ciudad no No se pasa Claro, eso. claro. Además, yo apelo a la responsabilidad del ser humano, que hemos aprendido después de una pandemia a mantener nuestras manos aseadas. Ya lo tenemos de forma rutinaria. Y mis hijos entran a cualquier lado, en especial los niños de pandemia, entran y te ponen así está. o te ponen así, ¿no ves? Guárdelas. Claro, que han vivido, o sea, parte de su niñez, digamos, Exactamente. ese tiempo era que te pongan alcohol en gel y lavarse las manos, sí, Entonces siempre es claro. bueno tener el alcoholcito quizás en la Sí, cartera. ¿Volvemos a comprar el alcohol? Sí, ¿Alcohol sí, en gel y sí, alcohol sí, líquido? Sí, porque mire, ahora tenemos gripe. Ya. Se transmite por el aire y queda depositada en la superficie de los muebles. Tenemos el virus del dengue, que se transmite ya por el mosquito, chikungunya por el mosquito, Zika por el mosquito, pero el virus de la influenza, que ya tenemos 11 pacientes muertos, creo, y tenemos también COVID, siempre hay COVID, pocos casos, pero todavía tenemos COVID. El virus queda en el aire por varias horas y también queda depositado en las superficies del piso y de los muebles. Entonces, el lavado de manos con agua y jabón durante 1 minuto o el alcohol gel durante 30 segundos es necesario. ¿Hay vacunas ahorita contra influenza? Hay. Ya. La vacuna contra la influenza la están, desde hace un mes, la están distribuyendo en todos los centros de salud y en las cajas de seguridad social. Entonces, en este momento cualquier persona que desee protegerse va y se hace colocar la vacuna. No hay necesidad de tener más de 60 años, ni tener enfermedad Ya. crónica, ni ser parte de un grupo vulnerable. ¿Hay para Todos. niños? ¿Hay para niños? Sí. Podemos ir nosotras, los niños, todos. Ahorita, terminado el programa. Yo ya pues. me vacuné Ah, bueno. el mes pasado. Sí. Si quiere nos manda vacuna y nos hace Ya. poner en vivo. Haga aquí, Claro. haga aquí. Ajá, una Ajá, mande campaña. a su doctorita aquí con su vacuna. Todingo nos vacunamos. Vamos a hablar con sedes para que envíe un... Bien, Muy doctor. bien, doctor. Claro. Correcto. Oiga, gracias doctor, gracias por acompañarnos, por despejar todas nuestras dudas y también por enseñarnos un poquito de esto del antivirus, así que le agradecemos. Es un gusto para mí compartir información con Gracias. ustedes y bueno, es la primera vez que vengo a su programa. Lo esperamos siempre. Venga nomás, Cuando- doctor. Claro. Inviten, voy a Oiga. estar. Usted dice, hay esta enfermedad que quiero tocar y aquí viene. Nos dio Viene, ¿no? historia, nos dio sabiduría, nos dio tranquilidad. Y nos Sí, dio hombre. vacuna, igual para que Claro. Muchas gracias. Y nos va a dar vacuna, doctor. Promesa, Ha quedado- doctor, va a ver. Está grabado, doctor, que nos va a mandar. todas las vacunas trae acá. Gracias. doctora, Miércoles, gracias. no te falta vacuna. Claro. Gracias, Oye, Doc. y también nos dio el doctor tiempo. Miércoles, así como que usted tiene que pensar en el Día de la Madre, porque se viene el Día de la Madre y hay muchas personas en este momento que dicen, no sé qué regalarle a mi mamita, ¿qué le doy? Nosotros aquí siempre le damos esa solución. Lo que les gusta a las mamás es ese tiempo de calidad que usted puede dar.